Buenas noches, disculpe. Lo que pasa es que yo me inscribí ya, pero no me ha llegado ningún correo. ¿No tiene ninguna importancia eso? Yo envié los correos a las personas que estaban inscritas ya antes de las 5:45, más o menos. Si te inscribiste después de las 5:45, pues no te he enviado correo porque no lo hice, no lo pude descargar. Yo descargué hasta las 5:45 y ahí envié el correo inmediatamente. Ok, gracias. Igual ya estás aquí, ya te inscribiste, todo está completo, no hay problema. Bueno, para los que no me conocen, espero que todos me conozcan, que yo llevo ya tiempo haciendo seguimiento y acompañamiento en esta carrera. Mi nombre es Julio García, yo soy psicólogo de bienestar institucional. Yo soy el encargado del programa de ingeniería de sistemas. Eso quiere decir que van a estar recibiendo correos míos en los próximos días, actividades que vamos a estar realizando. Ojalá se puedan hacer con la carrera de ingeniería de sistemas. El día de hoy venimos a hablar un tema más que todo que tiene que ver mucho con los primeros semestres que están como en búsqueda, que están como en como abiertos a la posibilidad de encontrar esa vocación en esa profesión que se eligió, que sería la parte de ingeniería de sistemas. Y el día de hoy me acompaña aquí el profesor René, que pues nos va a dar una información sobre todo el tema que tiene que ver con las competencias de un ingeniero, el perfil de un ingeniero de sistemas. Y también pues yo le voy a hacer una pequeña entrevista al profesor como para conocerlo más y también saber de primera mano un ingeniero de sistemas, pues cómo fue su manejo de la carrera, cómo le fue, sus primeras opciones profesionales, su primer trabajo, ese tipo de cosas que siempre nos va a ayudar como a tener una guía de lo que nos puede llegar a suceder a nosotros. Bien, yo voy a presentar porque quisiera que ustedes leyeran un poco la información que les voy a comentar. Únicamente quiero tomarme 5 minutos para poder hablar sobre el tema de todo lo que tenga que ver con vocación, toda la parte vocacional. ¿Listo? Nosotros normalmente tenemos dos palabras que son como pilares en la parte de la elección de una carrera, que son la profesión y la vocación. ¿Listo? Yo voy a hablarles de la vocación el día de hoy. ¿Vale? De la vocación. La profesión es básicamente a lo que me dedico, ¿vale? Como el nombre técnico de a lo que me dedico. La vocación ya va un poco más allá. Así como lo dice la diapositiva, la vocación tiene que ver mucho con quién soy, con lo que quiero hacer. Es un deseo, es como parte, como parte de mí poniéndose en práctica, digámoslo así. Así como para ponerlo un poco más psicológico, que es como una parte de mí poniéndose en práctica. Tiene que ver mucho con quién soy. Yo no tengo una vocación que no se parezca a lo que soy, sino que normalmente mi vocación va más ligado a lo que soy que a lo que hago. Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, una de las primeras preguntas, o la pregunta sí primordial que hay que hacerse es quién eres, quién soy, y así pues con esa respuesta que yo les voy a decir un poco cómo se responde, nosotros podemos empezar a tener como un manejo adecuado sobre este tema de la vocación, de saber si la encuentro, si no la encuentro, que en realidad, digámoslo así, no se encuentra la vocación por ahí, sino que como que me doy cuenta, cuando uno dice encuentro la vocación, es que me doy cuenta de cuál es mi vocación. No es que la busque por fuera de mí, no, siempre está. Estamos hablando de quién soy, siempre está por dentro. Yo quiero hacer como la distinción de enseguida. O sea, la profesión es una actividad. ¿Listo? Es una actividad. ¿Puede tener remuneración? Normalmente sí. Todas las profesiones deberían tener una remuneración. Y normalmente uno debe, digámoslo así, prepararse. Ni siquiera quiero decir estudiar, pero uno debe prepararse para poder tener una profesión. Por ejemplo, una profesión que no requiere de estudios formales es el tema de las ventas. Yo soy psicólogo, pero me puedo dedicar a las ventas. Yo me preparo como vendedor y mi profesión
luego de eso es vendedor. Si yo me dedico a eso habitualmente, es vendedor. Pero ya el tema de la vocación es diferente. El tema de la vocación ya es un interés mío, ya sale de un deseo mío, de que, digámoslo así, la vocación no tiene que ver tanto con la parte del recibir una remuneración. Ya es como lo ideal sería que uno recibiera una remuneración, pero hay gente que dice, yo así no recibiera mucho, igual me dedicaría a esto, yo lo hago más por el deseo que tengo de que por lo que me dan, y ese es como que se dan cuenta de que para eso es que pueden manejarse bien durante toda la vida o la gran parte de la vida. Lo toman como una forma de vida. ¿Listo? La vocación va más con la forma de vida que con lo que hago habitualmente. Y por eso se coloca así como una imagen. ¿Cuántas veces no se ha tomado? Es que uno lo ve mucho en el arte, uno lo ve mucho. ¿Por qué? Por la percepción que tenemos del arte. O sea, la percepción que nosotros tenemos del arte hace ver en la parte del artista más como una vocación que como una profesión. El músico disfruta todos los días haciendo música. No, es que me pagan o no me pagan, igual sigue tocando, igual sigue creando música y lo disfruta en todo momento. ¿Listo? Nosotros, todo el tema del arte, como no es algo que, digámoslo así, se puede comercializar tanto y no, ni siquiera es comercializar tanto, sino como poner en términos de empresa, no vemos el arte como una profesión, lo vemos más siempre como una vocación. Lo mismo que el tema de los atletas, lo mismo que el tema de los deportistas. Uno ve en esos lugares como que, mira, él no trabaja. Esa gente que no, yo no voy a trabajar, sino que yo todo el tiempo estoy disfrutando de lo que hago. Es como que lo ven como una forma de vida más que como una parte de lo que hago durante todo el día. Y eso es algo que se debe hacer mucha distinción. Hay una línea muy delgada. En realidad es más sobre el disfrute de lo que hago sin pensar en la remuneración. Yo cada vez que estoy haciendo cosas sin pensar en la remuneración que voy a llegar a tener, eso hace parte de mi vocación. Cuando yo me digo a mí mismo, ¿sabes qué? Así no me paguen, igual yo disfruto y tal vez no le ponga todo el día, pero le dedicaría un tiempo a esto, eso hace parte de mi vocación. Es más como desde ese deseo. Y por último, les quería comentar cómo sería el tema de responder esa gran pregunta que hubo al comienzo, que es ¿quién soy? De esa pregunta de quién eres. Y es que uno se debe responder eso, pero esto que lo estoy diciendo parece que fuera como la verdad absoluta. No, esto es solamente una forma de... Yo les voy a recomendar cómo se puede responder esa parte. ¿Quién soy? Yo soy más que mi nombre, más que mi profesión, más que mis características. Yo soy muchas cosas, pero para poder darle una respuesta a una persona o darnos una respuesta a nosotros mismos, que de alguna manera se dice, bueno, ¿yo a qué me quiero dedicar? Estoy estudiando ingeniería, pero ¿qué parte de la ingeniería? No sé cuál es mi vocación sobre lo que estoy estudiando. Y entonces uno se puede preguntar estas 4 preguntas más pequeñas y empezar a darle sentido. Si tengo cualidades sociales o si no tengo cualidades sociales, cuáles son mis cualidades sociales. Por ejemplo, las personas que tienen muy buenas habilidades sociales tienen siempre como eligen ese tipo de trabajos donde tienen contacto con personas. Pero hay personas que dicen, no, a mí no me gusta exponerme a hablar con desconocidos y ese tipo de cosas. Entonces, las habilidades sociales, las cualidades sociales no son tantas y entonces se elige un perfil diferente. Pero eso es una forma de conocer. Otra, ¿cuáles son las cualidades intelectuales? Hay personas que son muy organizadas, ¿listo? Muy organizadas. Personas que tienen un orden bastante marcado sobre las cosas, todo el tiempo están haciendo las cosas bien, tienen protocolos, todo, y eso hace parte de su perfil, eso es parte de quiénes son. No solamente en el trabajo, sino en general, eso hace parte de quiénes son. Pero hay personas que son, digámoslo así, creativas
y lo que necesitan es más un poco de libertad. Entonces, mi cualidad intelectual, si va más al lado del orden, yo voy a tener siempre como una predisposición sobre cierto tipo de trabajo, sobre cierto tipo de actividades, y si me gusta tener esa creatividad, que la creatividad también hace parte del intelectual, bastante libre, voy a tener otro tipo de predisposición. El tener hobbies es una cosa de lo más marcado que hay. Por ejemplo, no es lo mismo tener el hobby de jugar ajedrez, por ejemplo, jugar campeonatos y aprender ajedrez constantemente, a dibujar. Son cosas completamente diferentes. No se parecen, son muy distintas y nos dan ciertos como, como, como variantes al momento de elegir cosas. Si yo mezclo que no tengo habilidades sociales, por así decirlo, con que me gusta mucho el tema de la programación, el tema del orden al momento del código y todo, y lo mezclo con un hobby, fácilmente puedo inventar una aplicación que tenga que ver con mi hobby y eso me va a gustar mucho. Pero si a mí no me gusta el tema de la programación, por ejemplo aquí en ingeniería de sistemas, sino algo que tenga que ver más con redes y entonces tengo también habilidades sociales y además de eso soy una persona buena con el manejo técnico, con las manos, manualidades y ese tipo de cosas, todo se va encaminando como a un perfil bastante específico que hace parte de quien soy. Me siento más cómodo haciendo ese tipo de actividades. Y por último, que no quiero dejarlo por fuera, es el tema de qué cosas nos gusta aprender. Cuando yo digo esto, parece que fuera la que tiene que ver con cuáles son mis habilidades, mis cualidades intelectuales. No es lo mismo cuál es mi cualidad intelectual a qué cosas me gusta aprender. ¿Listo? Se diferencian. ¿En qué punto? En que yo puedo ser muy bueno con la lógica, muy bueno con la lógica, pero no tengo habilidades intelectuales así como para poder crear programaciones muy complejas. ¿Ya? Pero entonces a mí me gustan los juegos lógicos. Yo puedo hacer cosas que no tengan que ver con la programación, y esto es solamente un ejemplo, ¿no? Sino más con, no sé, si me ayuda ahí el profesor, tal vez con el tema de bases de datos, que no tiene tanto que ver con la programación así pura, y también tiene que ver con lógica. ¿Me equivoco ahí? Bueno, realmente el tema de base de datos sí tiene que ver bastante con la Me programación. imaginé. Evidentemente eres un psicólogo Ujú. que muy bueno, estoy seguro, pero en ese tema sí no. Ahí sí no, entonces no nos metamos ahí. Por ejemplo, yo podría hacer cosas sobre seguridad que tienen que ver con orden y a mí me gusta aprender sobre, no sé, diferentes tipos de programas que nos ayudan a la parte de biotecnología, que no tiene tanto que ver. Yo puedo mezclar cosas, me puede ayudar todo eso que voy aprendiendo a ponerlo en la parte de seguridad. ¿Listo? O sea, cuando yo digo este tipo de cosas parece que fueran muy, como muy abstractas. Pero cuando nos colocamos con una persona a hacer un ejercicio y respondiendo cada una de las preguntas, nos damos cuenta de que se nos van dando los perfiles muy fácil. Muy fácil nos van saliendo los perfiles, nos van saliendo como esas ganas que tenemos de encarrilarlos en un área o en otra área de la misma carrera. ¿Listo? No quiero extenderme más, entonces me gustaría ya que el profesor ya tome la palabra. Esto era lo que les quería decir, la diferencia entre la profesión, que tengan en cuenta mucho el tema vocacional, que ustedes eligieron esta carrera por gusto, por placer, al momento de elegir esta carrera que tenía que ver con tecnología, que tenía que ver con los computadores, que tenía que ver con la parte del internet. Bueno, todo eso hace parte de su vocación y eso yo estoy seguro que el profesor nos lo va a hacer ver un poco más. Voy a dejar de presentar. Listo. Bueno, muchas gracias, Julio. Salud. Entonces, no sé si partimos de algún guión o si sencillamente comenzamos a hablar. Me gustaría, profe, que nos comentara usted qué competencias ve
que son como esenciales para la parte de la ingeniería de sistemas? Bueno, esa pregunta es bastante amplia, aunque parece una pregunta muy, muy concreta. Realmente yo diría que más que cualidades, más que, digamos, esas características innatas de la persona, lo más importante es gustarle lo que está haciendo. Yo creo que eso es un dicho muy, muy común. Bueno, primero que todo, disculpa presentarme, porque hay muchos estudiantes aquí que no he tenido Es posible, la sí, señor. oportunidad. Bueno, mi nombre es René Ramírez. En este caso oigan el título y después le comento acerca de eso. Soy licenciado en cibernética matemática en la Universidad de La Habana, Cuba. Soy cubano. Llevo 19 años, casi ya ahorita 20 años acá en Colombia. Durante todos esos primeros 19 años de mi vida, casi 20, me dediqué fundamentalmente a lo que es el desarrollo de software, pero en una faceta doble, es decir, de análisis de sistemas y de programación al mismo tiempo. Estoy hablando, por lo tanto, de una historia que ya este año cumple 40 años. Es decir, mi grado fue cuando todavía tal vez algunos de los papás de los chicos que tenemos aquí no habían nacido. Entonces, Imagínese. es una historia larga. Pero bueno, yo no la voy a hacer tan larga. Mi formación acá en Colombia la terminé porque las circunstancias, digamos, me fueron llevando a la educación superior. Y entonces me di cuenta que más que perfeccionar, digamos, los conocimientos específicos en el área del sistema, lo que estaba necesitando era precisamente entender mejor ese mundo de la educación. Y entonces hice una maestría en educación. Así fui pasando por muchas actividades, por muchas universidades e instituciones acá en Barranquilla. Y finalmente hace 11 años ya estoy acá vinculado en la Corporación Universitaria Americana, es decir, prácticamente la mitad Fundador. del tiempo que llevo en Colombia y casi soy del grupo de los fundadores. No de los fundadores que formaron la universidad, pero sí de los Claro, docentes claro. que comenzamos inicialmente. Entonces, eso me ha permitido realmente, bueno, conocer muy bien la historia de la corporación, pero adicionalmente a eso, por el contacto con otras universidades, con otras instituciones, puedes estar bastante al tanto de todo lo que pasa, de cómo suceden las cosas en ese entorno. Entonces, bueno, volviendo un poco a la pregunta, ya hecha la presentación. Bueno, complemento con esto de decir de dónde soy, que precisamente muchos estudiantes míos me conocen más como el cubano que como el profesor René. Aquí tengo, al menos, he visualizado al menos 2 o 3 que han sido estudiantes míos. Y, bueno, ellos saben que básicamente esa es digamos, la característica, es decir, Sí, señor. esa es una Así de que las, lo identifican. eso es un alias, ¿bien? Eso es un alias. Entonces, bueno, eh, me decías qué característica, y yo creo que la respuesta te decía que es muy amplia, pero fundamentalmente nosotros lo que tenemos que hacer, y eso está muy relacionado con este tema de la vocación, es realmente no es hacer lo que queremos, sino querer lo que hacemos. Y Ok. yo creo que para todos los chicos que están acá oyéndonos hoy, yo les diría que aquí no hay ingenieros buenos o ingenieros malos. Aquí hay ingenieros con gusto hacia lo que hacen o ingenieros que sencillamente se graduaron, tal vez porque no tenía... Gracias, Larson. Realmente es una cosa que le debe nacer a cada persona. Yo pienso que un ingeniero de sistemas se va formando, evidentemente, se va mejorando año por año, pero digamos que si fuera a ubicar alguna de las características que tú decías, evidentemente el orden es una de ellas, y desde el punto de vista del pensamiento, pues un razonamiento lógico. Es decir,
no se concibe realmente un buen desarrollador, una persona, digamos, como desordenada, que realmente haga las cosas, digamos, no con ese razonamiento, ese orden que deben llevar las lógicas. Una de las cosas fundamentales que se da en el primer semestre de la carrera es precisamente lo que es algoritmo. Y la primera definición que ve un muchacho acá de lo que es un algoritmo es una secuencia de pasos consecutivos organizados para llegar a lograr un resultado, encontrar la solución a un problema. Y para usted hacer eso, yo nunca comienzo mis clases colocando ejemplos de lo que es, digamos, la carrera, sino de la vida diaria. Es decir, qué tú haces, cuáles son el conjunto de pasos que tú haces desde que te levantas hasta que llegas, digamos, a la universidad o comienzas a trabajar. Entonces, eso porque la rutina diaria es importante. Y yo creo que la vocación tiene mucho que ver en esta carrera. Aunque también después tengo que hacer una anécdota con relación a esos primeros momentos vocacionales. A eso estamos aquí, para eso estamos aquí. Profe, otra pregunta que me gustaría hacerle es, usted, ¿cómo podría brevemente decirnos cómo es el perfil del profesional en ingeniería de sistemas? Ya cuando se gradúa, como que qué perfil tiene. Bueno, el perfil de un ingeniero de sistemas realmente cuando se gradúa puramente de pregrado es muy amplio. Es decir, un ingeniero de sistemas puede ser el encargado, digamos, si vamos a hablar de perfiles ocupacionales, puede ser el encargado, digamos, en una organización de dirigir proyectos de desarrollo de software, proyectos de desarrollo de la propia infraestructura tecnológica de una empresa. Pero en la forma en que, digamos, se desarrolla acá en la americana, nuestros estudiantes en 4 semestres apenas comienzan desarrollando, digamos, una actividad de programación muy fuerte. Y durante 2 años, prácticamente nosotros logramos un egresado de técnico profesional que es competente para trabajar en cualquier organización. Entonces, digamos que van avanzando como por etapas, precisamente por ser la carrera, en este caso, por ciclos propedéuticos. En este momento, nosotros tenemos, digamos, muchos estudiantes que terminan el ciclo técnico profesional y ya se incorporan a empresas a desarrollar trabajos en departamentos de sistema porque son reconocidos como buenos programadores. Y eso es una característica que a lo largo de los años la facultad la ha mantenido. Entonces, ese digamos que viene a ser un primer momento. Después pasa al punto de tecnólogo. Muchos siguen adelante, no se quedan en el técnico profesional. A veces lo que cambian, digamos, es de jornada, porque comienzan a trabajar, a ganar dinero. Eso que todos queremos, pero a veces no hallamos cómo hacerlo. Entonces, digamos, ya con un título de técnico profesional empiezan a trabajar, comienzan a... Usted ve que se desplazan de los horarios diurnos a los horarios nocturnos. Una llave. Exactamente. Y llega un momento en que, bueno, termina la parte ya profesional, los 9, 10 semestres de la carrera, y ya ese es un ingeniero completo que puede desarrollar proyectos, que puede atender prácticamente cualquier requerimiento, porque tiene una formación muy completa. Realmente la formación del ingeniero de sistemas es una formación muy completa. Lo que pasa es que a partir de ese momento hay nuevamente un problema vocacional que se desarrolla a lo largo de la carrera. Y es decir, ¿qué me gusta hacer? Tú mencionabas ahorita bases de datos. Y las bases de datos, la programación en base de datos y la utilización o el manejo de bases de datos es fundamental en cualquier empresa. Pero también lo es la parte de redes. También lo es la parte de seguridad informática, de la cual tenemos una buena especialización acá, de la cual en estos momentos me siento, digamos, orgulloso de estar a cargo de esa especialización, donde prácticamente pasan casi todos los estudiantes que se gradúan porque la ven como una buena oportunidad, es decir, utilizan el diplomado como opción de grado y eso es media especialización. Sí, claro. Pero como eso pudiera decirte todas las distintas ramas que tiene la ingeniería y llega ese segundo momento vocacional, ¿qué me gusta? ¿A qué quiero dedicarme? Y ahí empieza entonces ya cada cual a tomar su rumbo. Perfecto, perfecto.
Bueno, profe, ya sabiendo cuál competencias, características del perfil, ya me gustaría preguntarle a usted, ya un poco más personal. Una de las primeras preguntas que quiero hacerle, y es como que para poder darle ya información a los chicos, esto fue, usted dice, 40 años atrás, si no estoy mal, 40 años atrás, entonces trate de rememorar, profe. ¿Cuál fue No como su revelen la proceso? edad, no revelen la Pero edad. yo estoy No, repitiendo, yo yo estoy mismo parafraseando. dije, Claudia, eso es al contrario, para mí es un orgullo. Claro que sí, imagínese. Usted, ¿cómo fue su proceso para poder elegir esa carrera? Que en su momento tenía un nombre, por lo que usted no lo comentó, cibernética matemática, Matemática. Sí, señor. que tiene un nombre que 40 años atrás ese nombre no era común. Pero eso era para No, ir a la NASA. es más, te comento algo y bueno, ya que estamos tomando el tema vocacional, realmente en aquel momento cuando nosotros comenzábamos a estudiar, prácticamente no teníamos orientación vocacional ninguna. Hoy, en cualquier colegio, en grado 10º, en grado 11, pues comienzan ya estos procesos, los muchachos incluso son visitados por universidades, le cuentan, le comentan, y Nosotros como ya... hacemos eso, profe. Nosotros hacemos eso. Exactamente, ustedes los psicólogos hacen eso. Entonces, digamos que esos son momentos en los cuales ya los muchachos hoy en día se están planteando la pregunta casi desde que están en noveno, 10º grado. Es decir, ¿qué voy a estudiar? Puede que cambie en algún momento. Hay quien en última instancia dice, bueno, a mí me gusta tal cosa, pero yo creo que mejor me voy a sentir estudiando otra carrera. Entonces, ese momento vocacional nosotros no lo tuvimos. Y esa carrera, licenciatura en cibernética matemática, bueno, prácticamente te puedo decir que fuimos la primera promoción de esa carrera. En Cuba en aquel momento realmente nunca se había dado. Comenzamos un grupo de 96 estudiantes, nunca se me olvida la cifra, y nos graduamos solamente escasamente 30. Fue complicado porque el propio nombre de cibernética matemática te da la idea. Nosotros estudiamos junto con los científicos matemáticos de la universidad. Entonces, durante todos los primeros 2 años de la carrera, dábamos las mismas asignaturas que ellos. Es decir, el nivel matemático que tenía aquello era horrorizante. Nosotros decíamos que si llegabas a tercer año de la carrera, ya te podías graduar. Porque ya de ahí en Así de adelante fuerte. ya eso era un paseo, pudiéramos decir. Entonces, bueno, en este momento realmente nosotros nos sentíamos, digamos, casi éramos parte de un experimento, ¿no? Casi éramos parte de un experimento. Nosotros éramos No la sé si hay primera... alguien con un micrófono Alguien abierto. con micrófono abierto, por favor. Ya, Digamos que gracias. en ese instante, pues nosotros empezamos a descubrir ese mundo de la computación. Después tuvimos la oportunidad de, una vez graduados, bueno, ser, digamos, de los mejores dentro de ese grupo que te comentaba. Y bueno, fuimos seleccionados para empezar nuestro primer trabajo en lo que es el Ministerio del Interior. Bueno, el Ministerio del Interior acá en Colombia tal vez tiene otras características, pero digamos, en aquel momento era una cosa bastante interesante en Cuba y digamos que era una cosa bastante fuerte. Los primeros tiempos fueron difíciles, como para cualquier egresado. Nosotros no Fue su teníamos primer trabajo. primer trabajo, primer trabajo. Y ¿Qué primer hacía ahí? trabajo, nosotros desarrollábamos sistemas y trabajábamos mucho con información en tiempo real. Es decir, allá se trabaja, digamos, con muchas bases de datos y se utilizaban unos software. Ustedes saben que, digamos, durante años en Cuba ha habido un bloqueo de tipo tecnológico, bueno, dado por las mismas características del sistema, pero básicamente nosotros recibíamos muchísimo software prácticamente acabado de salir de las grandes compañías de Estados Unidos. Y Ok. nos tocaba, porque ahí sí no había cursos, no había a quién pedirle ayuda, nos tocaba era a base de puros manuales. Recuerdo que esa fue la forma, digamos, mejor que aprendí a leer y a hablar un poquito
en aquellos momentos el inglés. No, nada que ver con ahora, ¿verdad? Exactamente. E No, incluso el sí. francés. Yo recuerdo que mi tesis la tuve que hacer en una computadora francesa que llegó de alguna forma allá a Cuba. Fabuloso. No puedo decir cómo. Y realmente todos los manuales estaban en francés. Y te podrás imaginar, yo no sabía ni una palabra de francés. No, imagínese. Después tuve la oportunidad, porque yo pienso que esas son oportunidades de la vida, ir a Alemania Ok. a perfeccionarme en ese tipo de computadora. Y entonces ya no era inglés o francés, era alemán. Es decir, la vida te va llevando por muchos lugares que tú ni te imaginas cuando comienzas a estudiar. Por eso yo a los muchachos, a mis estudiantes, una de las cosas que siempre les digo es, ustedes tienen que prepararse para lo que sea y ustedes trato de ponerles todos los ejemplos posibles de la vida real de las cuales he sentido que he sido parte, ¿no? En este Más caso. allá de la Bueno, ficción. esas fueron los orígenes. Ya estamos hablando ya durante 20 años desarrollando esa labor de analista y programador. Ok. Nosotros mismos analizábamos lo que hacía falta y implementábamos la solución, es decir, hacíamos todo. Ok. Entonces, hoy en día eso ha cambiado mucho, pero yo pienso que fue una experiencia muy, muy buena y que me ha servido mucho en la parte, digamos, de la docencia. Porque yo creo que el buen docente, una de las cosas que primero debe transmitir es la experiencia. Sí, Si tú claro. no tienes experiencia en algo, te queda muy difícil hablar de ese algo. Entonces, esto es como ese mensaje inicial. Perfecto. Profe, y usted en su momento, bueno, empezó cibernética, matemática, ¿tuvo algún modelo? ¿Le gustó esa parte porque vio a alguien, porque supo de algo en especial y decidió por ahí o fue una opción diferente? No, realmente en aquellos momentos que te estoy hablando eran muchas las opciones, pero realmente la información teníamos que buscarla, digamos, nosotros mismos. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Pues muy fácil. Íbamos a los lugares, íbamos a la universidad, a los distintos puntos y mirábamos qué era, digamos, el plan de estudio, lo que hoy conocemos como el plan de estudio, el PENS. Ok. Entonces, digamos que de ese recorrido que hacíamos, porque en aquel momento nada que ver con lo que hoy tenemos, con esas gigantescas facilidades que tenemos de internet, de revistas en línea, de sitios web, en aquel momento no se O sea, podía usted hablar. iba directamente allá por un folleto, tal vez. Íbamos directamente, buscábamos información, analizábamos, hasta que, digamos que fue un grupo pequeño que salíamos del mismo bachillerato Ujú. y nos mantuvimos, éramos 5 personas que nos mantuvimos unidas durante toda la carrera, casi que fue una Se cosa, pasaban las tareas, todo. no, eso no, allá en aquellos momentos era casi un imposible y nuestros docentes en aquellos tiempos eran, digamos, de los más duros que había en todo momento. Eran doctores, prácticamente todos venidos de lo que en aquel momento era la Unión Soviética, y Imagínese. aquello era, usted no podía moverse en la silla y hacer ruido en el auditorio donde dábamos clases, porque el señor se volteaba y decía, salga de mi clase. Entonces, esas cosas que hoy no pasan. Tal vez en los muchachos en el bachillerato tuvieron algún tipo de docentes con esas características, Sí, claro. eh, pero digamos en la universidad era bastante duro. Entonces, Ok. esos fueron los inicios. Profe, y bueno, como usted mismo lo dijo, los primeros 2 años fueron muy duros. En algún momento pensó en decir, bueno, no, me cambio, esto no sé, tal vez me dedico a otra cosa que tenga que ver, pero no a esto. ¿Tuvo esa posibilidad, tuvo ese pensamiento en algún momento? No, realmente no. Al contrario, en la medida que fue pasando el tiempo, fuimos enamorándonos de la carrera. ¿Y Y de qué se enamoraba, profe? fundamentalmente de lo que veíamos por venir, porque a la vez que dábamos, digamos, asignaturas matemáticas muy fuertes, pero al mismo tiempo íbamos dando paralelamente cosas que nos iban mostrando la importancia de esas matemáticas. O sea, no era, digamos, una carga adicional, sino que lo que estábamos era viendo precisamente la real implementación de muchas cosas que a veces cuando uno le hablan de cálculo matemático, de análisis, de derivadas, de integrales,
y eso lo ve acá durante toda la carrera. Entonces uno piensa, pero ¿y eso cuándo lo voy a utilizar? Pero les digo, muchachos, igual que les digo siempre, en algún momento lo van a necesitar. Tal vez la colombiana esta que está en la NASA, cuando Sí, estaba señor. estudiando, nunca pensó que le fuera a servir nada de decir, mírenla hoy dónde está. Entonces, eso, todo lo que vemos en la carrera, quítense esa idea de asignaturas de relleno. Acá no hay rellenos, acá hay asignaturas directamente vinculadas con la carrera o que son, digamos, de un corte complementario, pero que te ayudan a la formación. Claro que sí, claro que sí. Profe, y cualquier tipo de recomendación que usted le pueda dar a los chicos, ya ellos eligieron, pero cualquier tipo de recomendación que le quieras dar, más que todo con esa parte de la segunda orientación, la segunda vocación, que sería, bueno, ¿y ahora en qué rama entro? ¿Qué recomendación le da? Hay alguien que está hablando, no sé si quiera hacer una pregunta. No, si va a hacer una pregunta, yo creo que mejor al final. Ok, perfecto. Entonces, bueno, mira, con respecto a eso te digo algo. Nosotros tenemos una carrera muy buena, de mucho prestigio, ya no solo acá en Barranquilla, sino prácticamente a nivel Colombia, porque nuestros egresados, algunos no se quedan acá, algunos encuentran oportunidades laborales en Medellín, Bogotá, en prácticamente los lugares donde más hay desarrollo de software, y algunos se trasladan allá. Pero hay dos consejos que siempre les he dicho, y yo siempre hago una pregunta, no sé si psicológicamente es adecuada, pero en la Sí, primera clase, ya la he hecho siempre. en la primera clase, yo siempre con los muchachos les pregunto, ¿hay algunos acá que no les gusta el inglés? Entonces siempre hay alguno que levanta la mano tímidamente, ¿no? Y me dice, no, a mí no me gusta, no, a mí no me gusta. Digo, bueno, chicos, entonces les doy un consejo. En enfermería todavía hay cupos disponibles. Es decir, si a usted no le gusta el inglés, váyase para allá, matriculen en enfermería, matriculen otras cosas, pero no sigan acá. O sea, es un choque, digamos, para tratar de que se den cuenta que realmente para estudiar ingeniería es fundamental ir manejando simultáneamente y aprendiendo inglés. Hoy yo Ok, tengo, digamos, en mi Facebook, yo prácticamente lo manejo más profesionalmente que por amistades o familiares. ujú, Eh, ¿Por qué? Porque ahí tengo alrededor de 2000 personas, pero han sido estudiantes que hemos mantenido esta relación por años, algunos de casi 20 años. ujú. Los he visto crecer, los he visto pasar por distintas etapas de formación, casarse, tener hijos. Es decir, en 20 años cuántas cosas no pasan. Y Claro, una entonces, vida. hoy en día, esa red yo la uso fundamentalmente para promover incluso el compartir ofertas de trabajo. Tengo en este momento incluso otros que no son ni siquiera amigos en ese grupo que creamos, que se llama Ofertas de Trabajo Ingeniero de Sistemas. ¿Con el objetivo de qué? De que se compartieran precisamente aquellas ofertas que le llegaban a alguien que por su perfil no las podía usar. Entonces, Por favor, la persona que tiene ahí micrófono abierto. entonces digamos que, sí se oye, digamos que en este momento, digamos, para esos estudiantes de primer semestre, lo que les digo, traten de ir definiendo desde ya qué es lo que les va gustando. Es decir, hacia dónde, como tú decías, Que no sea solo me el quiero, final. exacto, no déjenlo para el final. Lo primero es ser un buen programador. Eso no tiene duda. Es decir, ser un buen programador, es decir, tener esa habilidad, esa destreza. Segundo, simultáneamente aprovechar mucho el tema del inglés, por eso te Que comentaba esto, las porque programaciones casi siempre son en inglés. no, y es que todos los lenguajes de programación están en inglés. Ah, bueno, imagínese. Afortunadamente, porque incluso hay muchas cosas traducidas que no son de buena calidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú a un joven de primer semestre no lo enseñas desde ese momento la importancia, digamos que hay una cosa digamos, muy familiar en esta carrera, y es el hecho de que lo que se llama acrónimo o lo que conocemos en Ujú. español. Saludos, Juvenal. Lo que conocemos como acrónimos.
y es que la carrera de ingeniería de sistemas está llena de acrónimos y todos son en inglés. Todos los lenguajes de programación están en inglés, las bases de datos están en inglés. Entonces, el consejo, aquel que me pedías al inicio, denle duro a la carrera. Vaya mirando qué es lo que le gusta, pero aprenda inglés. Tengo decenas de ofertas en el último mes solamente, que se maneja el grupo. Te decía, tengo más de 2.000 personas en ese grupo, claro. Todos egresados del sistema, algunos incluso de fuera de aquí de Colombia, que no sé por qué día se enteraron y se han incorporado al grupo. Y te digo que ojalá pudiera haber compartido, realmente no pensé hacerlo, pero en ese grupo de ofertas de trabajo, la mayor cantidad de ofertas que tengo últimamente son para desarrolladores, donde te dicen digamos, los lenguajes que necesitan, y muchísimas de ellas que sean bilingües. Es decir, que esa es como la tendencia hoy en día. Ok, perfecto. Y una última, profe, una última pregunta. Me gustaría ¿Cómo saber... podemos hacer para ingresar al grupo? Okay. Bueno, Vale, si no me tienen como amigo, yo creo que de todas formas queda abierto. Se llama el grupo Ofertas de Trabajo de Ingenieros de Sistemas. Soy el único, realmente, ya le digo, muchos ex estudiantes, muchos amigos, pero últimamente con una tendencia a que se han incorporado muchas empresas. Es decir, ¿por qué? Porque ponen sus anuncios ahí, entonces casi es una gigantesca bolsa. Profe. Exactamente, eso es una gigantesca bolsa que en este momento le sirve al empleador y le sirve a los que están ahí buscando empleo. Entonces, esa es la forma, lo pueden buscar y ahí nos podemos encontrar. Si de paso me invitan a ser sus amigos, que yo con mucho gusto. Claro que sí. Profe, ya por último quería preguntarle, en el tema laboral, ¿qué cosas recomienda usted en el tema laboral? Estuvo mucho tiempo como programador, está mucho tiempo ya también como docente. En esa parte laboral, cuando se trabaja con ingenieros de sistema, ¿qué recomendación da en ya sea como clima, ya sea con las relaciones, o a qué se pueden concentrar más en la parte laboral que usted sienta que les pueda servir? Bueno, como te comentaba, aquí nosotros en este programa de ingeniería, digamos que podemos definir 3 etapas muy bien diferenciadas. Digamos, en esa primera etapa, esto es en Facebook, Carlos Alberto, en Facebook. Eso es mi Facebook personal, y eso es un grupo creado ahí en Facebook. Entonces, exacto. Entonces, nosotros digamos que desde esa diferenciación laboral, Julio, una de las cosas importantes es que si tú sales de programador, tú vas a recordar que estás en una empresa donde se te va a exigir, digamos, porque lo hagas bien. Es decir, vas a tener un jefe inmediato, pero vas a tener sobre todo un ingeniero que te va a decir, toma, yo necesito que tú hagas esto. Entonces, yo creo que lo mejor en ese momento es demostrar que uno es bueno en lo que hace. Ese sería, digamos, el punto de partida. Y cuando ya eres ingeniero, yo creo que seguir aprendiendo. O sea, por eso yo le decía a Claudio ahorita, no importa la edad. Yo me siento que aprendo diariamente. Es decir, aprendo de mis estudiantes, aprendo o trato de mantener ese nivel de actualización que para un ingeniero es importantísimo. Y se lo repito tanto a los de primero, a los de séptimo, a los de noveno que les he dado clase. Es decir, usted nunca puede dejar de estudiar en una actividad como esta. El enlace del grupo Jorge Mario, ahí puse el nombre. Si quiere después, acá le podemos dejar a Jorge Mario el correo. Estoy escribiendo en el chat del grupo. Suba esa comunidad, profe, suba esa comunidad. Realmente es una cosa muy interesante. Perdóname un momento para no equivocarme. Este es el correo institucional
Entonces, digamos, algunos de los que están aquí tienen interés, pues yo le comparto la información que sea. No tengo Perfecto, que le ningún escriban tipo de- un correo entonces. Ahí tienen el correo de acá institucional. Muy Entonces, bien. bueno, digamos que ese ambiente laboral uno lo crea, lo busca, pero sobre todo rodearse de personas que le aporten a uno. Es decir, eso es importante incluso durante la carrera. Eh, como en toda, digamos, como en todo lugar donde hay comunidades grandes de personas, en este caso compañeros de estudio, tenemos necesidad a veces de, digamos, irnos con aquello que realmente nos aporta, ¿sí? Es decir, tratar un poco de rodearnos de los mejores del grupo. Tratar de ser los mejores del grupo y rodearme del resto. Eso es una recomendación que siempre me gusta dar. Perfecto. Cuando ya empecemos a especializarnos, buscar que realmente lo que nos gusta sea aquello en lo cual nos especialicemos, no aquello que pienso que, como tú decías al inicio, es lo que más me aporta económicamente. Exacto. Realmente eso sería una cosa muy mercantilista, por así decirlo. Perfecto, profe. Bueno, ahora ya me gustaría darle, no sé, 5 minutos, así, un espacio que quieran preguntar. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, por favor, no abran el micrófono, sino que levanten la mano para poder elegir las preguntas. La idea es hacerles 2 o 3 preguntas. Si tienen alguna pregunta, chicos. Que no sea muy complicada, por favor. Sí, sí, claro. ¿Cómo aprendió alemán, profe? ¿Todavía se acuerda? Sí, todavía me acuerdo. Por suerte en Cuba había escuelas de idiomas gratuitas y realmente, pero bueno, cometí también un error. Me metí en una que era conversacional y Ujú. lo más fácil que uno olvida, y tú que eres psicólogo debes saberlo mejor que nadie, lo más fácil que uno olvida es hablar cuando Sí, estás hablando de otro idioma. Entonces llegó un momento en que tenía un buen dominio del alemán y hoy en día me pongo a mirar una película en alemán y a veces me pegan así en el oído palabras. ¡Pah! Y esto es, pero ya, es decir, tuve la oportunidad de haberlo hecho más, eso fue tal vez un error, tuve la oportunidad de haberlo hecho, digamos, de un poco manera más integral y no gramática lo y todo. Ok, exacto. Bueno, ahí perfecto. tienes una manito ¿Tenemos aquí una levantada. pregunta? Carlos, tienes la palabra. Gracias, saludos. Bueno, ahorita en el momento usted dijo que se tiene que rodear de personas que en cual le pueden enriquecer a uno, aportar conocimiento. Yo en el campo de programación he aprendido empíricamente, digamos que a 3 años para acá, 4 años siempre me ha gustado, pero en ese momento fue que me decidí a aprenderlo. ¿Listo? Por razones económicas he retomado la universidad, la he dejado y así. Listo. Nuevamente me enfoqué en terminar la carrera y en seguir aprendiendo la programación. Sin embargo, cuando no tienes el apoyo de otras personas, cuando tienes en tu código un error y no tienes a quién preguntarle, ¿cómo haces? Bueno, Carlos Alberto, mira, realmente hoy en día hay muchas, digamos, muchas facilidades para hacer búsqueda de información. No siempre todo uno lo encuentra y no siempre está la respuesta exacta a lo que quiere. Eso es muy frecuente, digamos, en la programación, que te tropieces en un error o te tropieces en un momento que realmente para nada. Esa respuesta que te da Lemis acá, buscar la solución en Google, puede ser parte de la respuesta. Pero yo te recomendaría siempre buscar, digamos, por eso yo te digo que tengo tantos en esa red en Facebook, rodearte de, digamos, profesores a los que puedas casi establecer una relación de amistad con ellos. Yo por lo menos lo trato así con mis estudiantes. Yo no soy el que más sé en la clase. Ustedes pueden llegar a conocer, incluso a tener habilidades mucho mayores. A mí sí me gusta, por ejemplo, sentarme con mis grupos a programar y siempre se los he dicho y aquí hay varios ejemplos. Cada vez que ustedes tengan un problema, entonces escríbame. Y si está en mis manos la solución, pues, si no, lo buscamos. Pero por alguna parte, rodéate de siempre gente que te puedan aportar. ¿Ok, Carlos? Y Excelente, bueno, gracias.
me alegro que te hayas podido recuperar y estés de nuevo acá. Listo, gracias. Perfecto. Antes de finalizar, bueno, miren, tengo aquí un buen número. Somos 145 personas, por lo menos, sin contarnos al profesor y a mí. Pero estoy confirmando en sistema y tengo menos personas de las que están aquí registradas, inscritas en la actividad. Entonces les pido por favor a las personas que no se hayan inscrito que ingresen por medio del link que acabo de escribir en el chat. Solamente, si son estudiantes de la universidad, solamente tienen que darle clic, les va a aparecer una ventana y les va a pedir su número de cédula. Si no les aparece ese link, por favor, busquen la actividad por el nombre, así como está aquí, Jornada Proyecta tu Vocación Profesional, Ingeniería